que el reino se retrasará. Fíjate lo que está enseñando el Señor. Este tiempo prolongado de 2000 años del establecimiento de la iglesia, de la obra enviada del Espíritu Santo enviada a la tierra, en donde el cuerpo de Jesucristo y la cabeza que es Cristo y los miembros del cuerpo de Cristo les ha sido dado dones y talentos, minas, recursos, y tenemos que trabajarla, porque va a venir en el futuro un reino en la cual la palabra del Señor es muy claro aquí. Las 10 minas, hermanos, que se le dio a cada uno de ellos es para trabajarla. Los pastores, los misioneros, los maestros, los apóstoles, todos, en diferente forma, el Señor nos ha delegado habilidades del cielo espirituales para ejercerla, para trabajarla, para dedicarnos a ella día con día. Entonces, aquí el punto principal de esta parábola está claro: el reino se retrasará, por lo que deben de concentrarse sus siervos fieles en ese tiempo de intermedio de la iglesia, en donde nuestro maestro se ha ido a un país lejano. Es una parábola, y un día volverá con su reino. Mientras tanto, se nos manda a hacer negocios con lo que Él nos ha dado hasta que Él regrese. 10 minas dadas a cada uno. Así es como el evangelio del reino es dado a cada persona que profesamos creer en Jesucristo. Así que vemos nosotros que esta misma palabra se la da a todos para que todos crean y se salven. Y después de ser salvos, habrá un tiempo de rendir cuentas. A ver si tengo aquí este versículo bíblico, no lo copié, pero está en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 10, en donde dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, tenemos que dar la contabilidad de acuerdo a los dones que el Señor nos dio para su servicio. Los siervos infieles, como este que vimos aquí, que no la utilizó para nada, cada uno obtendrá su recompensa. Y como vimos la semana pasada en Mateo 19:28, las promesas para los apóstoles, Jesucristo le dice que en el día de la regeneración, en el tiempo de la restauración, cuando se establezca el reino de Dios sobre la tierra, estos apóstoles también gobernarán y se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cuando nos vamos a Apocalipsis 2:26, hay promesas para la iglesia, y le dice a la iglesia de Tiatira: yo le daré autoridad a la iglesia sobre las naciones, la iglesia gentil. Así que los siervos infieles, hermanos, aquí lo vemos, que va a haber un tiempo de rendir cuenta, tanto los creyentes
y tanto los incrédulos. El día del juicio viene para los enemigos de Dios. Eso lo vemos en el versículo 27, mira cómo dice. Versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, dice el Señor. Traedlos acá y decapítenlo delante de mí. Es una parábola y trae una enseñanza espiritual de este día de juicio. Aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, aquellos que han oído el amor de Dios mostrado, ese amor único, ese amor entrañable, ese amor agape, sin condición, el amor de Jesucristo mostrado en la cruz. Todos aquellos que lo rechazan y que no desean oír ni obedecer y se burlan del Evangelio de Jesucristo, que no quieren que Jesucristo reine sobre ellos, traedlos acá y decapítenlo delante de mí. Todos los siervos tenían que responder por su trabajo en la ausencia del maestro. Pero ellos, hermanos, no eran culpables de traición. Solo perderían recompensas y otros ganarían recompensas. Estamos hablando del tribunal de Cristo, que nos habla el Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10. Pero del otro lado, los ciudadanos rebeldes, mencionado en Lucas 19:14, que lo acabamos de leer, que tenían odio a los siervos, que no querían escuchar ni que reinase nadie sobre ellos. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Sí? Nosotros vemos la orden del Señor: tráiganmelo y decapítenlo delante de mí. Los siervos del amo, cada uno tenían que responder ante él, pero también tienen que responder los enemigos de Dios, los que van a morir sin el perdón de sus pecados, los que van a morir sin arrepentimiento, los que van a morir lejos de Dios, los que van a morir en tinieblas, los que van a morir sin fe, los que van a morir sin esperanza, los que van a morir sin creer, los que van a morir por no oír, por no leer, por no acercarse a la palabra de Dios. Ellos, la Biblia aquí habla como los enemigos que no quieren que reine el Señor sobre sus vidas. Así que para ellos también va a haber un juicio final que nos habla las Escrituras. La aplicación aquí es muy clara. La pregunta es: ¿quieres que Jesucristo reine sobre ustedes? De una manera u otra, si ya eres su siervo, debes de estar haciendo el negocio que Él te dijo que hicieras. Y los que no son siervos tienen una sentencia de mucha gravedad, en donde ellos, hermanos míos, están en un punto de vida y de muerte. Decapitadlo, dice aquí el Señor. La salvación del alma del hombre es un asunto grave, es un asunto urgente, es un asunto muy necesario, que es importante prestar atención. Es importante que los siervos del Señor también lo tengan como prioridad, de que negocien, de que usen
la autoridad del cielo que el Señor ha depositado sobre su iglesia, la autoridad que es el Espíritu Santo en nosotros para que obre en el corazón de los hombres perdidos, la autoridad de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros trabajemos con ella. Así que ahora nuestro Señor Jesucristo, que enseña esto, dice la Biblia allí en el versículo 28, mire cómo dice: dicho esto, hablando de las minas, de los siervos y de los enemigos, hablando todo esto, ¿sí? Dice la Biblia, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Subiendo a Jerusalén. Dicho esto, o sea, después de corregir él cuidadosamente a sus seguidores en cuanto a la verdadera naturaleza de su reino y de su misión, Jesús se dirige con firmeza a Jerusalén. Les declaró nuestra responsabilidad que tenemos. Ya está a punto de ir a la cruz del Calvario. Ya está a punto de pagar el precio del rescate de nuestras almas perdidas y muertos en sus delitos y pecados. Los discípulos ya habían sido instruidos de que va a haber un tiempo, un intermedio entre su muerte y su segunda venida, en donde las recompensas de los siervos que pasen por el sacrificio de la cruz recibirán su recompensa. La iglesia para gobernar a las naciones, y aquí a sus discípulos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí dice la palabra de Dios que él iba adelante, sabiendo muy bien él lo que le esperaba, sabiendo muy bien lo que él debería de soportar con esa muerte de cruz, antes de recibir ese reino literal, antes de recompensar a sus siervos. Jesucristo tenía que irse también, ¿sí? Y en su sufrimiento nosotros debemos de admirar a nuestro Señor Jesucristo, su valentía, cómo Él iba hacia su misión, iba hacia adelante. Él sabía exactamente el terreno que ya estaba pisando. Él sabía que ya estaba a punto de cumplirse todas las profecías del Antiguo Testamento en su persona. Así que Juan 11:57 deja muy en claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, por decir así, ya le habían puesto también precio a su cabeza. Sí, y en todos los puntos ya estaba anunciado ese precio de muerte. Y sin embargo, aún así él entró a Jerusalén de la forma más pública posible. Años atrás siempre les decía que callaran, que no proclamaran que él era el Mesías. Le decía a los paralíticos, le decía a los ciegos que no dijeran que él era el Mesías. Pero ahora sí, ahora lo va a hacer público en Jerusalén. Y vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo ya ahora sí, en un atardecer, en un 10 del Nisan, la última semana que Él va a estar en Jerusalén,
empiezan a hacerse los preparativos. Allí dice la Biblia en el versículo 29 al 34: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos para preparar su entrada pública, una ceremonia en donde también tenían que cumplirse algunas profecías. Así que le dice a 2 de sus discípulos: id a la aldea de enfrente y entren en ella, y hallarán un pollino, un burrito, un asno atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Aquí estamos entrando, hermanos, poco a poco a un tiempo crucial, a un tiempo glorioso, a un tiempo, mis hermanos, en donde nuestro Señor Jesucristo va a cumplir una profecía, que lo tenemos aquí, en donde 520 años aproximadamente antes de la venida de Jesucristo, antes de montarse en este asno, en este pollino, el Espíritu Santo ya había hablado y había anticipado a Jerusalén. Y le dice allí el profeta Zacarías, 520 años antes de su venida, dice: alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate mucho, hija de Sión. 520 años. Aunque ya muchos años más atrás, ya Dios estaba preparando la mente del pueblo a través de figuras, de sombras, de tipologías, de profecías sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Jerusalén es invitada a alegrarse, pero a alegrarse mucho. Estamos hablando de un gozo inefable, de un gozo celestial. Estamos hablando aquí de algo espiritual por lo que venía a Jerusalén. He aquí tu rey vendrá. ¿Cómo va a venir? Justo. Tu Mesías, sin pecado, sin culpa, sin contaminación, sin mancha. El Cordero de la Pascua, la ofrenda por el pecado. Vendrá a ti justo y salvador. ¿Y cómo viene? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y aquí en el versículo 29 al 34, entonces el Señor manda a una aldea de enfrente, estando Él al pie del monte de los Olivos. Podemos decir, unos 1000 metros, 1 kilómetro antes de llegar al templo.
antes de llegar al templo. Se encuentra al este de Jerusalén. Cuando hay una entrada al templo, le llaman la puerta oriental, la puerta oriental del templo, que se encuentra al este de Jerusalén. Y a 1000 metros de enfrente se encuentra este monte de los olivos, que también tiene mucha historia bíblica, el monte de los olivos. El monte de los olivos, en donde nuestro Señor Jesucristo lo frecuentó muchas veces e iba a ese huerto llamado Getsemaní, prensa de aceite, un lugar agradable de mucha quietud, en donde Él pasaba con sus discípulos para orar, para enseñar, para instruir. Ahora ahí se encuentra y hace los preparativos para una ceremonia de entrada. Jesús llega ahora a esta semana crítica antes de la crucifixión. Antes de la crucifixión. Aquí va a haber entonces una semana muy difícil. Pero Él ya se encuentra allí. Él ya está enfrente del monte de los olivos. Ahora viene lo más difícil. Y dice la palabra de Dios que manda entonces a 2 hombres. Y Jesucristo va a montar este pollino para entrar a Jerusalén y ofrecerse como rey. Ofrecerse como rey. Era importante que sea en un pollino, sí, porque estaba profetizado, como lo dice aquí, mire cómo dice aquí. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Era importante? Sí, era muy importante que entrara montado en este pollino, sí. Es por eso que aquí nuestro Señor Jesucristo no entre montado como acostumbraban los reyes también, los césares, montado en un caballo. No, porque este sería enviar un mensaje de que Jesús era un hombre de guerra si entraba en un caballo. Él tenía que entrar como un hombre de paz. Él tenía que entrar como un sacerdote. A veces los reyes sí montaban un pollino, pero de vez en cuando. Pero sería más probable que apareciera en un poderoso caballo de guerra. Y las profecías de Zacarías, que vio el Mesías como el príncipe de paz. Así tenía que entrar nuestro Señor Jesucristo aquí. Así que vemos la entrada triunfal que le llaman. ¿Por qué triunfal? ¿Por qué le llaman entrada triunfal? Bueno, así lo dicen los epígrafes, o sea, las letras negras que nosotros conocemos, el epígrafe. Aquí, hermanos, en esta sección, a partir de la vida de Jesucristo, durante gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Y mucho de las multitudes ahora lo van a adorar, le van a seguir y le van a dar alabanza. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo Jesucristo iba a ser alabado.
Aquí vemos que en este día de su entrada, que es el día 10 del Nisan, Él celebraría públicamente como el Mesías, públicamente, porque Jesucristo sale de una manera de invitar a la alabanza y a la adoración pública como el Mesías. Hermanos, ellos conocen, los judíos conocían, en otras palabras, los judíos conocían muy bien cómo entraban los reyes, cómo se ofrecían como rey. Por ejemplo, cuando David hizo montar en un asno a Salomón, ¿se acuerdan? Cómo se tenían que presentar. Así que aquí vemos entonces cómo Jesucristo se va a presentar públicamente. Y Él aceptará adoración pública como Mesías. Aunque los líderes religiosos de ese tiempo no lo deseaban, pero Él les dice que si ellos no alababan al Mesías, las piedras clamarían. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos aquí que ahora nuestro Señor Jesucristo permite alabanza, permite ese canto de Hosana, que es un salmo, que significa: oh, sálvanos hoy. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Profecía que tenía que ser cumplida. Aquí vemos entonces que todos estaban alabando. Mire cómo dice: y cuando trajeron el pollino, ellos echaban sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesucristo encima, a Jesús, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, cuando iban bajando el Monte de los Olivos, recuerde que el templo estaba en un monte. Yo creo que cuando bajaban había un canal, el torrente de Cedrón, yo creo que así se llamaba, el torrente de Cedrón. Cuando iba, dice, bajando allí, cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Muchos, dice aquí, tendían sus mantos en el camino. Ellos honraron a Jesucristo con sus prendas. Sí. Y aquí vemos nosotros entonces cómo, a pesar de que en la vida de los seguidores, de los discípulos, que quizás tenían en sus casas enfermos, quizás tenían necesidades, pero aún así ellos se alegraron. Y todos, dice la Biblia, alababan. Y muchos tendían sus mantos en el camino y daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Su alabanza estaba llena de recuerdos. Fíjense, esa alabanza que ellos estaban dando iba acompañado de recuerdo de ellos, porque decía, y daban grandes voces
por todas las maravillas que habían visto. Se acordaban de todas las maravillas que vieron hacer a nuestro Señor Jesucristo. Se acordaron de la resurrección de Lázaro después de 4 días de haber estado en el sepulcro. Y el poder del Altísimo a través de Jesucristo, que lo levantó de los muertos, los ciegos que habían visto, los cojos que habían sido levantados en ese momento, que decían Hosana, Hosana, tenían completamente seguridad que era el Mesías, que lo identificaba como el Rey profetizado en el Antiguo Testamento. Daban grandes voces de todas las maravillas que habían visto. Allí vemos nosotros que ellos, hermanos, en su alabanza, esa alabanza que ellos daban, esa alabanza tenía sentido, tenía un sentido, tenían específicamente en la mente de ellos porque alababan a Dios por las cosas, dice allí, que hemos visto que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso es importante la alabanza y hacerlo con conocimiento, la alabanza. Y esa alabanza puso muy incómodo a los enemigos de Jesucristo. Y vemos aquí que le decían: maestro, reprende a tus discípulos. Aquí vemos entonces que Jesucristo, cuando entra a Jerusalén, en el versículo 41 y 44, dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Al verla lloró. Cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El dolor, la tristeza sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, el pueblo que se le promulgó la ley, el pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto, el pueblo que Él pastoreó durante el desierto, el pueblo que fue guiado por la gloria Shekinah de la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Este pueblo que por muchos años el Señor estuvo en medio de ellos, habitó en medio de ellos, manifestó su gracia y su gloria, y todos adoraban. Cuando el Señor, en el tabernáculo donde se hacían los sacrificios y se ofrecía la sangre del cordero una vez al año, y las ofrendas continuas, y las 7 fiestas solemnes de Jehová, y la presencia del Señor en medio de ellos, la gloria de Dios sobre su pueblo, un pueblo que Él mismo formó,
un pueblo que él mismo tomó a un hombre llamado Abraham y 12 tribus. Y ahora llega otro tiempo en donde el Señor los va a visitar, pero ahora los va a visitar hecho carne, el verbo hecho carne, que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, los suyos no lo conocieron. Estaba encubiertos sus ojos a esta verdad. Por eso Jesucristo lloró sobre ella y exclamó con dolor en su alma sobre Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si conocieras hoy este día lo que es para tu bendición, si conocieras hoy lo que es tu día para el perdón de tus pecados, si conocieras hoy que es tu día del regalo de la vida eterna, oh Jerusalén, pueblo amado, pueblo escogido, un pueblo apartado de todas las naciones, único que sería testigo fiel en medio de las naciones, que les dio una tierra por heredad, para que sean testigos a las naciones. Ahora está allí nuestro Señor Jesucristo y ahora llora sobre ella. Él da un lamento donde se pierde una oportunidad grande. Aquí vemos que sus líderes rechazaron a Jesucristo y la mayoría de las masas seguían a sus líderes. Pero aún todavía hay tiempo. Todavía faltaba 4 días para el día 14 del Nisan, en que la Pascua se celebraba, en donde Jesucristo pondría su vida. Pero aquí Israel lo rechazó y su única oportunidad de salvación no la aprovechó. Jesucristo nos muestra el corazón de Dios Padre. Recuerde que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando un juicio es pronunciado, nunca se hace con alegría. Acuérdese de Jeremías, el profeta quebrantado, el profeta lloroso, el profeta que el Señor le dio un ministerio en donde tenía que anunciar el juicio sobre Jerusalén. Así que aquí Jesucristo va a dar y va a pronunciar un juicio, y Él lo hace con compasión. Los juicios de Dios, cuando es pronunciado, se tiene que hacer con compasión, se tiene que hacer con misericordia, como Jesucristo lo hace aquí. Nunca se hace con alegría. Hay llanto en el corazón de Jesucristo, aunque sabemos que sus juicios son justos y son rectos, pero se tienen que cumplir. Si también le dice: tú conocieses, a lo menos en este tu día, en la que es para tu paz.
hay luto en el corazón de nuestro Señor, porque ellos no se estaban dando cuenta del tiempo de la venida del Mesías. Y si se estaban dando cuenta, los líderes religiosos que cuidaban sus negocios, que les perjudicaba la venida del Mesías. Hermanos, este día del Mesías fue profetizado por Daniel, allá en Daniel capítulo 9. Este día, ¿por qué es tan importante este día? En donde Jesucristo se ofreció como rey. Ese día en que Él iba a entrar montado y cabalgando, como dice aquí, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese día, ¿por qué ese día era tan importante? Ese fue el día profetizado por Daniel, que el Mesías príncipe vendría a Jerusalén. Daniel había profetizado que serían 483 años en el calendario judío desde el día que iba a salir una orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el día en que el Mesías vendría a Jerusalén. Transcurrirían 483 años, y fueron 483 años en ese cómputo judío, que cada año tenía 360 días. Exactamente ese día que profetiza Daniel 9:25. Ese es el día mencionado también en el Salmo 118:24. Salmo 118:24, muchos nosotros lo conocemos y lo exclamamos cuando vamos a congregarnos en nuestras iglesias. Ese Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero en realidad originalmente está hablando de este día en que el Mesías iba a llegar a Jerusalén. La paz de Jerusalén. El nombre de Jerusalén significa ciudad de la paz. Ciudad de la paz. Y la ciudad de la paz no sabía lo que era para su paz. Jesús sabía que Jerusalén, su deseo era un Mesías político. El deseo de Jerusalén, como leímos, que ese reino se establecería inmediatamente y que iba a traer destrucción total. Hermanos míos, aquí vemos que Jesucristo comienza a profetizar y llora sobre Jerusalén y comienza a ver el futuro de Jerusalén, el juicio sobre Jerusalén por ese rechazo a su Mesías. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Está profetizando lo que sucedería en el año 70 después de Jesucristo. El historiador Josefo Flavio describe ese vallado alrededor de Jerusalén, ese sitio, ese ejército romano que rodeó a Jerusalén. Jesucristo lo está profetizando aquí y lo lamenta y llora sobre su ciudad, la ciudad de la paz, en donde esperaban un Mesías político. Y vemos aquí cómo
como el historiador escribe aquí en guerra de los judíos y habla cómo encerraron a Jerusalén, esta ciudad, antes de destruirlo. Dice así Josefo en Guerra de los Judíos, sus escritos, dice: toda esperanza de escapar ahora estaba separado de los judíos. No había salida. Se perdió la esperanza de escapar. El juicio había llegado. Junto, así como se perdió, dice, la esperanza de escapar, también se perdió la esperanza de esa libertad de salir de la ciudad. Y como se perdió la esperanza de escapar de ese juicio, de ese vallado que Jesucristo está profetizando, entonces, al no poder salir de la ciudad, dice el historiador, surgió la hambruna. Gran hambre vino sobre Jerusalén. Y esa hambre fue en aumento. Progresó y devoró a la gente en casas enteras y familias. Fue algo horrible. Las habitaciones superiores de las mujeres y los niños que morían de hambre. Y las calles de la ciudad, dice Flavio Josefo, estaban llenas de los cadáveres de las personas de edad. Las calles estaban llenos de niños, de cadáveres. Hombres jóvenes vagaban sobre los lugares sin encontrar nada para comer. Todos llenos de hambre y caían muertos por donde quiera. Y la miseria se apoderó de ellos. Por eso Jesucristo lo lamenta y le da dolor, por cuanto no conocieron el día de su visitación, el día de su paz, el día de su esperanza, el día de su reconciliación, el día de su perdón de sus pecados, el día de la salvación. Nunca lo conocieron. Durante un tiempo, en ese vallado, los cadáveres fueron enterrados, pero después, cuando ya no podían sepultarlos, enterrarlos, tiraban todos los cadáveres abajo desde la pared alta de los muros de Jerusalén, ahí hacia los valles de abajo caían los cadáveres. Y dice Flavio que cuando Tito el general hacía sus rondas a lo largo de los valles, él los vio llenos de cadáveres y la putrefacción del olor de los cadáveres corría sobre ellos. No hay nada en la historia que exceda este horror y no es nada comparado con la destrucción de un alma. Este juicio que vino sobre Jerusalén, hermano mío, por rechazar el rey. Nosotros sabemos que después de que Cristo murió y resucitó, los siervos de nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 2, y todos los salvos y todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo siguieron ofreciendo el reino a Israel. Pero con la muerte de Esteban, allí fue donde ellos rechazaron completamente el reino. Allí
fue donde el plan de Dios continuó. Ahora, ese reino sería ofrecido también a los gentiles. Es por eso que vino allí una gran persecución. Saulo de Tarso, casa por casa, mujeres y hombres eran arrastrados, eran metidos en cárceles. Y Saulo de Tarso amenazaba y respiraba muerte sobre los discípulos, sobre los creyentes. Entonces descienden algunos por Samaria y comienza a cumplirse lo que Jesucristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así, con esa persecución, Jesucristo sigue desarrollando su plan. Y se le aparece a Saulo de Tarso en aquella persecución, cuando Saulo de Tarso se convierte, cuando Saulo de Tarso tiene que recibir la visita de Ananías para que reciba la vista y para decirle que el Señor lo había escogido como instrumento, como instrumento útil para un ministerio especial, un ministerio exclusivo a los gentiles. Los apóstoles predicando el evangelio del reino a los judíos, los 12, y el ministerio particular de Pablo a los incircuncisos. Así, Hechos capítulo 1 y el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo tenía que ir a la cruz primero, pero está profetizando también aquí nuestro Señor, cuando Él entra montado en ese pollino. Ya era un atardecer, entra al templo, a la casa de su Padre, allí donde era adorado a Jehová de los ejércitos, allí donde se manifestaba la gloria de Dios y había órdenes y leyes para el funcionamiento de todas las actividades religiosas autorizadas en la ley de Moisés. Y el Señor encuentra en la casa de su Padre, dice allí en el versículo 45 y el 48, que entró a ese templo y observó todo lo que había. Y luego, ¿qué hizo? Solo observó y salió del templo y se fue a Betania. Sí, se fue allá a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Se fue a los pies del monte de los olivos. Solo faltaban 4 días para poner su vida por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, los últimos días, que es nuestra Pascua, comenzaron a partir del día 10 del Nisan, en la que estamos viendo. Todos los ojos estaban siendo puestos en Él. Así exactamente como pusieron sus ojos en aquel Cordero de la Pascua que vemos nosotros allá en el libro de Éxodo capítulo 12, el día 10 del Nisan.
en donde tenían que poner en observación al Cordero, exactamente se cumple sobre la vida de Jesucristo. Todos los ojos de los religiosos y del pueblo estaban siendo puestos en él, porque lo querían llevar a la muerte. Pero se tenía que cumplir las escrituras al pie de la letra. El día 14 del Nisan tenía que ir a la cruz del Calvario, porque recuerda que en ese día 14 él celebró la Pascua en el aposento alto e instituyó la cena del Señor. Allí, esa noche en que tenía que ser entregado. Pero aquí estamos en el día 10. Al otro día muy temprano era el día 11. Muy temprano viene de Betania al templo, y ahí es cuando realiza la purificación del templo que vemos aquí en el versículo 45 al 48. Esa mañana es cuando tuvo hambre y busca higos en la higuera. Recuerda que la higuera representa a Israel, y los higos, cuando tenían hojas, deberían de tener higos también. Y esa higuera tenía hojas, y el Señor va a buscar fruto. Dice la Biblia, tenía hambre, muy de mañana. O sea, la higuera aparentaba fruto. Israel aparentaba ser el pueblo de Dios. Israel aparentaba tener fruto, pero no había fruto. Pura apariencia, pura religiosidad. Y es cuando el Señor maldice a la higuera y se seca la higuera. Y Pedro lo observa, y los discípulos. Y de ahí es cuando sale otra vez al templo. Y es allí cuando la situación comienza a ponerse más crítica.